El otro Trump, Grover Cleveland, el único presidente que volvió a la Casa Blanca tras perder unas elecciones. No es el primero de la historia de Estados Unidos en tener un mandato no consecutivo. Entre las 46 presidencias que ha habido en Estados Unidos, varias fueron ejercidas en mandatos consecutivos. Franklin D. Roosevelt, por ejemplo, gobernó durante 3 periodos y quizás hubiera seguido al mando del país durante varios años más si no hubiera muerto a los 3 meses de comenzar su cuarto mandato. En 1951, se ratificó la 22 enmienda a la Constitución estadounidense, que establece un límite de 2 mandatos para la presidencia. A partir de ahí, otros políticos ejercieron el cargo en 2 mandatos seguidos, como Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Donald Trump volverá en enero a la Casa Blanca después de haber salido de allí hace 4 años. Trump fue el 45º presidente estadounidense en el período de 2017 a 2021. Aunque intentó ser reelegido en 2020, fue derrotado por Joe Biden. Tras perder las elecciones de hace 4 años, nada hacía pensar que el magnate se iba a volver a presentar, más aún teniendo en cuenta que estaba metido en muchos problemas judiciales. Sin embargo, hace 2 años que dio un paso al frente y se lanzó a la reconquista de la Casa Blanca, un objetivo que, como se puede apreciar, le salió bien. No parecía que tuviera muchas opciones, sin embargo, al empresario se le abrieron las aguas cuando Joe Biden empezó a demostrar signos de que la edad le mermaba en exceso, lo que dio a Trump alas para conseguirlo, hasta que Biden acabó por dejar de lado la campaña y dio paso a Kamala Harris, quien recortó mucha distancia e hizo soñar a los demócratas, pero no fue suficiente. El Partido Republicano ganó incluso en el voto popular, lo que sirve de muestra de la superioridad mostrada. Y eso que volver a ver presidente después de haber perdido una reelección es complicado, mucho, pues solo lo había hecho una persona antes de Trump, Grover Cleveland. ¿Quién es Grover Cleveland? El primer presidente que volvió a ganar tras perder unas elecciones. Nacido en Nueva Jersey en 1837, Cleveland fue uno de 9 hijos de un ministro presbiteriano. Creció en el norte del estado de Nueva York y posteriormente se desempeñó como abogado en Buffalo. A los 44 años, tras una corta carrera política, se convirtió primero en alcalde de Buffalo en 1881 y más tarde en gobernador de Nueva York. Cleveland era gobernador de Nueva York cuando fue elegido candidato del Partido Demócrata para la presidencia en 1884. Fue un político hecho a sí mismo que se presentó candidato del Partido Demócrata a la presidencia y le fue bien, pues llegó a la Casa Blanca tras derrotar en las elecciones de 1884 al republicano James G. Blaine, rompiendo así con 24 años de presidentes republicanos, desde la época de Abraham Lincoln. Ganó con apenas 1.200 votos en su estado adoptivo de Nueva York, que fue el que inclinó la balanza a su favor en esas elecciones. Cuando accedió al cargo en 1885, Cleveland era un solterón de casi 48 años con una apariencia imponente, 1,80 de altura y 120 kilogramos. Al iniciar su primer mandato, Cleveland era considerado como un político honesto y trabajador, pero durante su administración no faltaron los escándalos vinculados a relaciones extramatrimoniales. También se vio continuamente obligado a responder públicamente a preguntas sobre un hijo que supuestamente había tenido fuera del matrimonio con una viuda llamada María Alpin 10 años atrás. Alpin había dicho que Cleveland la había perseguido agresivamente y que había sido violento durante un breve encuentro en la habitación que la mujer tenía en una pensión. Cleveland se defendió diciendo que la relación había sido consentida. En 1886 fue el primer presidente que se casó en la Casa Blanca. Su esposa, Frances Folsom, era 27 años más joven e hija de un amigo fallecido de la que había sido su tutor, y tuvieron 5 hijos. El presidente también fue objeto de burlas por su matrimonio con su mujer, 27 años más joven que él. El escrutinio de la prensa de la época no dejó de perseguirlo durante su gobierno. Cleveland siguió unas políticas reformistas y austeras, favorable a los impuestos bajos. Grover era contrario a los aranceles elevados, por elevar los precios y perjudicar al consumidor, todo lo contrario que los republicanos de la época, que los defendían para proteger a los productores locales. Una derrota injusta y una revancha clara. De hecho, este debate sobre los aranceles marcó la siguiente campaña electoral, en la que se enfrentó al republicano Benjamin Harrison. Y no le fue bien, pues Cleveland ganó en 1888 en número de votos totales, pero en el recuento de los votos electorales de cada estado, perdió frente por 233 a 168 frente a Harrison, que se convirtió en presidente.
Y tras eso, Cleveland se retiró de la primera línea política y se dedicó a trabajar como abogado en Nueva York. A pesar de la derrota, Cleveland le dijo a su base que tal vez había perdido esa batalla, pero no la guerra. Declaró que era una derrota temporal y prometió que volvería. Y 4 años después, Cleveland decidió volver a presentarse en las elecciones contra Harrison en 1892, para tratar de arreglar lo que pasó durante el mandato del presidente republicano, cuando salieron adelante leyes para subir los aranceles y acuñar plata, mientras que Cleveland era partidario del patrón oro. Esta vez se tomó la revancha y ganó por 277 votos electorales a 145, un amplio margen, consumando su regreso a la Casa Blanca en 1893. Como explica el profesor Adam Smith, de la Universidad de Oxford, quizás fue su joven e influyente esposa Frances la que lo inspiró a volver a buscar la presidencia. Se cuenta que Frances le dijo al mayordomo de la Casa Blanca que dejara todo exactamente como estaba porque ellos volverían en 4 años, dice. Pero lo que realmente hizo que Cleveland regresara a la política fueron las elecciones de medio término en 1890 que fueron un tsunami azul, con los demócratas arrasando con 86 escaños para ganar el control de la Cámara Baja. El discurso de Cleveland en su campaña fue muy parecido al de algunos candidatos de la era moderna. El de que todas las cosas en el país habían ido de mal en peor desde que él había salido de la oficina oval 4 años antes, y que había que renovar la nación y regresarla a su grandeza. Al final Cleveland ganó nuevamente las elecciones y lo hizo de forma muy similar a la primera elección, con un margen estrecho, ganando el voto del colegio electoral. El mayor desafío que enfrentó en su segundo mandato, que no tuvo que enfrentar en su primer mandato, fue la economía, explica el profesor Smith. Cleveland y sus simpatizantes interpretaron esas elecciones como una reivindicación de sus políticas que apoyaban el patrón oro y los bajos aranceles, explica Adam Smith. Además Cleveland, a pesar de haber sido derrotado, siguió siendo muy popular entre su base demócrata, así que cuando llegaron las elecciones de 1892, en cuanto se supo que tenía intenciones de presentarse otra vez, los otros candidatos potenciales se retiraron y él volvió a ganar fácilmente la candidatura demócrata. En 1893, había una severa depresión económica que condujo a un enorme desempleo y un fuerte malestar laboral, como muestra la famosa huelga de la fábrica ferrocarriles Pullman en Illinois. Cleveland respondió a ese malestar de forma brutal. Envió al ejército a acabar con el paro, provocando el antagonismo del naciente movimiento de los trabajadores y de muchos dentro de su propio partido, agrega Adam Smith. Cuando terminaron los 4 años de su segundo período presidencial, Cleveland era enormemente impopular. Aún así, pudo haber buscado un tercer mandato, pero optó por retirarse en 1896. En cambio, Donald Trump no tendrá esa opción en 2028. La enmienda 22 de la Constitución estadounidense solo permite ejercer 2 mandatos, ya sean consecutivos o no. Cuando dejó la Casa Blanca, Grover Cleveland se desempeñó como miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Princeton, pero en 1907 enfermó gravemente y murió un año después a los 71 años. Regresos fallidos. Aparte de Cleveland, 4 presidentes intentaron volver a la Casa Blanca tras perder unas elecciones, pero sin éxito. Martin Van Buren, tras perder en 1840, no logró que los demócratas lo nominaron en 1844 y se presentó por otro partido en 1848. Millard Fillmore, que sucedió a Zachary Taylor cuando este falleció en 1850, no fue nominado por el partido Whig para 1852 y se presentó con otra formación. Theodore Roosevelt no resultó nominado en 1912 por los republicanos y fue a las elecciones con los progresistas. Finalmente, Herbert Hoover, que perdió en 1932 e intentó ser candidato republicano en 1936 y 1940, sin conseguirlo.